Hola, ¿sabías que existen formas fáciles para entender la farmacología? Mi nombre es Frank Díaz y junto a mis compañeros Cristian Valladares, Leder Corrales, Jenny Riojas, Pamela Vera y María Camacho, te ayudaremos a entender de forma sencilla y concisa todo lo referente a farmacología. ¿Qué es la farmacología? Bueno, la farmacología estudia sustancias que van a interactuar con el organismo mediante procesos químicos, ¿no? Entonces podríamos decir que la farmacología es la ciencia que estudia el origen, las propiedades químicas y los usos de los medicamentos, así como de sus efectos en el cuerpo. ¿Qué hacen los fármacos en nuestro organismo? El fármaco actúa sobre nuestro organismo inhibiendo o activando los procesos corporales, modificando nuestra actividad físico-química, dando lugar a alteraciones en la producción de proteínas, la cantidad o generando cambios en las corrientes eléctricas o concentraciones de iones. Entonces podemos llegar a la conclusión de que los fármacos originan una mejora de los síntomas de las enfermedades que podemos padecer, causando un alivio y mejoría en el paciente. Hay fármacos que también pueden alterar el funcionamiento del encéfalo o del resto del cuerpo y producir cambios en el estado de ánimo, la conciencia, los pensamientos, los sentimientos o el comportamiento, ¿no? Es posible abusar del consumo de algunos tipos de fármacos como los opioides o que estos generen adicción. ¿Qué es un fármaco? Entonces un fármaco son aquellas sustancias que vamos a utilizar para curar, mitigar o prevenir una enfermedad, para reducir sus efectos sobre el organismo o para aliviar un dolor físico. También podríamos decir de que un fármaco es cualquier sustancia que no sea alimento y que se usa para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar los síntomas de una enfermedad o afección. Podemos decir también que un fármaco interactúa con un protoplasma celular, que quiere decir que los fármacos tienen que actuar sobre nuestras células para producir una interacción. Hola a todos, mi nombre es Cristian Jesús Valladares Vances. Hoy vamos a hablar sobre el campo de la farmacología. ¿Qué consiste el campo de la farmacología? El campo de la farmacología es la rama encontrada a la formulación de fármacos como medicamentos. Está basado en ramas. La farmacodinámica es la ciencia que estudia el mecanismo de acción y de los fármacos, es decir, estudia cómo los procesos bioquímicos, fisiológicos dentro del organismo y se ven afectados por la presencia de fármacos. Tenemos la farmacología terapéutica, que estudia los productos químicos en relación a los estados inmunológicos, biológicos y conductuales que influyen sobre una enfermedad. Tenemos la farmacoprofilaxis, que estudia los aspectos preventivos en el uso del fármaco en precauciones y contraindicaciones. También tenemos la biofarmacia, que es el estudio de la biodisponibilidad de los fármacos. La farmacogenética estudia la influencia que ejercen las variaciones en la secuencia del ADN en la respuesta a un fármaco. La farmacogenómica estudia tanto las variaciones del ADN como el ARN, es decir, estudia tanto la influencia de los cambios en el ADN como de los cambios en la expresión genética en la respuesta a un tratamiento farmacológico. La posología estudia la dosificación de los fármacos. También tenemos la farmacología toxicológica, que estudia los aspectos nocivos del fármaco, así como las condiciones y mecanismos que favorecen la existencia de esta toxicidad y su aplicación. La farmacocinética estudia los procesos físicos, tanto químicos, que sufre un fármaco cuando se administra o incorpora un organismo. Estos procesos serían tanto la liberación, la absorción, la distribución, la metabolización y la eliminación. Bueno, continuando con los campos de la farmacología, tenemos también aquí a la farmacovigilancia, que es una disciplina que permite a la vigilancia post-comercialización de los medicamentos a fin de detectar, prevenir y notificar reacciones adversas en grupos de pacientes,
También tenemos la química farmacéutica, que viene a ser el estudio de los fármacos desde el punto de vista químico, lo que comprende el descubrimiento, el diseño, la identificación y preparación de los compuestos biológicamente activos, la interpretación de su modo de interacción a nivel molecular, la construcción de su relación estructura-actividad y el estudio de su metabolismo. También tenemos lo que son la farmacotecnia, que viene a ser la rama encomendada a la formulación de fármacos como medicamentos. También tenemos a la farmacognosia, que viene a ser el estudio de plantas medicinales y drogas de que ellas se derivan. También tenemos la cronofarmacología, que viene a ser el estudio de la correcta administración de medicamentos conforme al ciclo circadiano del ser humano. Esto con el fin de maximizar la eficacia y disminuir los efectos colaterales. También tenemos la farmacología molecular, que viene a ser el estudio de las características bioquímicas y biofísicas de las interacciones entre el fármaco y el organismo. También tenemos la neurofarmacología, que viene a ser el estudio de cómo los fármacos afectan al sistema nervioso central y los mecanismos neuronales, en lo que se influye en el comportamiento. Y por último tenemos la farmacometría, que establece cuánto y cada cuándo es necesario administrar un fármaco para obtener el efecto deseado, además de que permite evaluar y comparar la seguridad y la efectividad de los fármacos. Ahora les voy a hablar sobre las partes de la farmacología, que va a constar en 4 partes: la farmacología pura, la farmacología aplicada, la farmacología experimental y la farmacología clínica. Ahora les voy a hablar de cada uno. La farmacología pura va a estudiar todo tipo de acción de sustancias sobre los seres vivos. No van a discriminar en aquellas que pueden ser tóxicas y en aquellas que pueden tener una gran utilidad terapéutica. Aquí se va a administrar todo tipo de sustancias sobre organismos vivos para ver qué acción produce, para ver si son tóxicas o si no también puede ser que tenga una aplicación terapéutica. En la farmacología aplicada, aquí esta farmacología va a estudiar la acción de sustancias con posible empleo terapéutico. Esto quiere decir que solo se va a estudiar aquellas sustancias que sí tienen utilidad terapéutica para así poder tratar alguna enfermedad. En la farmacología experimental, aquí va a estudiar todo tipo de acción de drogas o fármacos que van a ejercer en animales. Y en la farmacología clínica, aquí se va a estudiar todo tipo de acción de los fármacos, tanto en el hombre sano o enfermo, niño, adulto o anciano. Vamos a hablar de algunos términos, pues es importante saber la diferencia entre droga, fármaco y medicamento para así poder manejarlos con propiedad. Droga o principio activo es una sustancia de origen natural o sintético que aplicada sobre una estructura viva origina una respuesta. Según la Organización Mundial de la Salud, es considerado como sinónimo de fármaco. Este término hace referencia a aquellas sustancias que van a producir una acción en el organismo. Pueden ser con un fin terapéutico o también con un fin ilícito para producir placer, como los alucinógenos. Entonces, el término droga encierra todo tipo de sustancias, sea buena o sea mala. Cuando hablamos de fármaco, nos referimos a una droga, una sustancia que produce una acción en el organismo, pero que se utiliza para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Estamos hablando de una droga que se utiliza con un fin terapéutico. Estas sustancias interactúan con los receptores de la célula, produciendo una acción y un efecto. Si vemos la diferencia entre ambos términos, la mayoría de las personas utilizamos el término droga para referirnos a sustancias ilícitas y utilizamos el término fármaco para referirnos a aquellas sustancias que solemos consumir para mejorar nuestra salud. Sin embargo,
En muchas bibliografías van a encontrar que droga y fármaco, a pesar de la diferencia que hay entre ambos términos, se utilizan como un sinónimo. Finalmente tenemos el término medicamento, que es uno o más fármacos integrados en una forma farmacéutica para su administración en el organismo. Entonces, un medicamento es la unión de dos fármacos o más que pueden estar en pomadas, en gotas, en cápsulas, en jarabes para poder ser administradas al organismo. Bueno, seguimos con las abreviaciones. Bueno, empezamos por AMP, que significa ampollas. En la letra C significa medicamentos no disponibles en farmacia, pero disponibles dentro de 24 horas. También tenemos COM, RC, que vendría a ser comprimidos recubiertos. También IV, que significa intravenosa. IM, que significa vía intramuscular. INH, vía inhalatoria. También tenemos JRPRS, que significa jeringa precargada. NG, sonda nasogástrica. También PR, vía periférica. TOP, vía tópica. SC, vía subcutánea. Y la letra H, medicamentos de uso hospitalarios. Esas son las referencias y pues espero les haya gustado el video. Muchas gracias.